ME-163 Comet. El general George S. Patton dijo una vez que las guerras se luchan con armas pero se ganan con hombres. Probablemente esa idea no fue de mucho consuelo para los primeros aviadores aliados que se cruzaron en el camino del ME-163 Comet. Con una velocidad máxima de 1000 km/h, el Comet hizo honor a su nombre y fue el avión más rápido, radical y futurista de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 50 años después, los cañones han enmudecido y el mundo es muy distinto. Pero en Cosford, en el Museo Aeroespacial de la RAF, este testigo de la historia aún está vivo. Aunque el régimen que el Comet defendía se extinguió hace mucho tiempo, él fue el precursor de una tecnología que ahora ya es parte integral de la vida moderna. La combinación del motor cohete y el sorprendente diseño del ala en flecha y sin superficie horizontal de cola anunció cómo iba a ser el futuro. La élite de hombres escogidos para volarlo lo denominaron Kraftai o huevo a motor. El 163 es todavía hoy el único cazacohete que voló en combate. La aviación de combate nació en la Primera Guerra Mundial. Ya al principio de ella, el alto mando enviaba aviones a espiar la actividad enemiga. Poco después, se desarrollaron los cazas para interceptar esos aviones y derribarlos. Después del armisticio, el Tratado de Versalles impuso restricciones muy severas a la Fuerza Aérea Alemana, restricciones que de alguna manera la empujaron un poco más hacia la tecnología del Comet. Algunos medios de propulsión no convencionales como el cohete no habían sido mencionados en el tratado. En aquel momento, los cohetes no se tomaban en serio. No eran más que una atracción de feria para conseguir la atención del público de los felices 20. En Europa y en América, los cohetes estaban incluidos en cualquier espectáculo imaginable. Si lo que se quería era atraer la atención del público, un cohete causaría siempre un gran efecto. En Alemania, el magnate de la industria automovilística Fritz von Opel patrocinó en abril de 1928 el primer coche cohete que tuvo éxito. El bólido estaba propulsado con cohetes Sander de pólvora negra. Bajo la supervisión del experto en cohetes Maximilian Valier y conducido por Kurt Bohlhardt, el coche alcanzó 114 km/h. Pronto fue seguido por el más aerodinámico Opel Rack II, provisto de 24 cohetes Sander de combustible sólido. En Berlín, en mayo de 1928, con el propio Opel al volante, el coche alcanzó una velocidad máxima de algo más de 200 km/h. Se necesitaron spoilers para mantenerlo pegado al suelo. No se podía controlar muy bien la velocidad y la fiabilidad era mínima. Pero la gigantesca nube de humo que dejaba atrás creaba precisamente el espectáculo que Opel deseaba para las cámaras. Los cohetes Sander de pólvora negra eran un desarrollo de los cohetes marinos de salvamento. Era raro que su combustión resultara controlada y segura. El equipo de Opel trató de eliminar los problemas direccionales construyendo un coche que corría sobre raíles. Los impredecibles cohetes eran muy primitivos y estaban agrupados en la parte trasera del vehículo. El coche tenía que soportar temperaturas extremas y resultaba frecuentemente chamuscado debido a una combustión desigual y sin control. Estos números eran un gran espectáculo y eran seguidos con gran animación por el público. La comunidad científica no compartía, sin embargo, este entusiasmo. Parecía que lo único importante era la publicidad por sí misma. Cuanto más grande la explosión o más sobrecogedor el choque, tanto mejor. El consejero para asuntos de cohetes de Opel, Maximilian Valier, realizaba experimentos propios. Debido a sus escritos sobre viajes espaciales con cohetes, gozaba de una gran popularidad. Pero muchas de sus hazañas acabaron en desastre. Los cohetes resultaban difíciles de domar.
La mala fama perseguía al cohete. La gente solo lo asociaba con un truco publicitario. Los cohetes y su falta de control hicieron que muchos creyeran que cohetería y locura eran la misma cosa. El correo aéreo de Reinhard Tilling era uno entre muchos de los sistemas de cohetes postales imaginados. Su cilindro lleno de correspondencia era elevado a grandes alturas por medio de cohetes de combustible sólido. Cuando alcanzaba su cenit, las alas se desplegaban y regresaba a tierra planeando en espirales. En Alemania, Gerhard Zucker, con cierta ayuda de los nazis que acababan de acceder al poder, exhibía su gran cohete postal lleno de cartas y tarjetas. La chamuscada correspondencia nunca llegó a ninguna parte ni tampoco llegó muy lejos el concepto mismo de cohete postal. En la Alemania nazi, una nueva generación de guerreros se estaba gestando. Los pequeños eran animados a iniciarse en la aviación mediante los concursos de aeromodelismo patrocinados por el gobierno. Aquellos pequeños se hicieron jóvenes y sus planeadores también crecieron casi sin sentirlo. Una nueva generación de aviadores comenzaba su entrenamiento. Finalmente, en 1935, Hitler presentaba al mundo su Luftwaffe, denunciando audazmente el Tratado de Versalles. Nuevos pilotos y nuevas tecnologías se disponían a reescribir las reglas del combate aéreo. Junto a los pilotos que se graduaron en el vuelo sin motor, se formó una nueva generación de diseñadores. Aquí, en lo alto de las montañas del Rin, estaba la Wasserkuppe, un lugar reservado específicamente para el vuelo a vela. Antes de la Primera Guerra Mundial y mucho antes de la llegada de Hitler al poder, este era el hogar del volovelismo serio de Alemania. En los años 20, este deporte hizo furor en la nación. Veleros de todas clases subían al cielo aquí en la Alemania central. De todos los nuevos diseñadores, Alexander Lippisch era uno de los más innovadores y respetados. Pionero tanto del velero sin cola, de baja resistencia, como del ala volante, suyos fueron algunos de los más impresionantes aviones que surcaron los cielos. Pronto se interesaron por ellos gente que no era solamente seguidores de este deporte. Ya en 1928, la pasión de Fritz von Opel se trasladó del coche-cohete al vuelo propulsado con cohetes. Se encontró con un problema que nunca le presentaron sus coches. Las superficies de cola de los aviones convencionales caían dentro de la zona afectada por los gases de escape del cohete. Este pequeño velero fue diseñado con una cola bien alta. Realmente fue el segundo planeador a cohete de Opel. Meses antes, había estado buscando a un brillante diseñador de veleros del que Opel oyó hablar y que estaba trabajando en aviones sin cola en las altas montañas del Rin. Así que él vino aquí a nuestro refugio en la montaña y nos preguntó que si teníamos un velero sin cola porque quería probar un motor nuevo. Y yo le dije, bueno, tenemos este Canard que tiene un elevador en el morro y nada en la cola. Podríamos utilizarlo para eso. Entonces él volvió en el verano con sus cohetes y los instalamos en el aparato 3 cohetes. Y Mr. Stama, Fritz Stama, que era por aquel entonces el instructor de nuestra escuela de vuelo a vela, realizó los primeros vuelos con este avión cohete, pero sabíamos entonces que la fiabilidad de los cohetes no era muy buena en aquel momento. No sé si ahora serán mucho mejores. En el 11 de junio de 1928, el ente de Lippisch se convirtió en el primer avión con motor cohete. Opel recurrió a una configuración mucho más convencional en su siguiente vuelo, pero ya estaba establecido para la historia una conexión entre el Lippisch, los aviones sin cola y los cohetes. Mientras tanto, hacia 1930, Max Valier comenzó a trabajar con coches con motor cohete de combustible líquido. El combustible líquido hizo que los cohetes fueran más viables, más controlables y de mayor duración, pero todavía eran peligrosos. En mayo de 1930, Valier estaba observando cómo funcionaba un motor cohete de combustible líquido cuando explotó, hiriéndole un fragmento en el corazón. Se desangró hasta morir.
Los combustibles líquidos tenían muchas ventajas y los sólidos quedaron atrás. La compañía Balta desarrolló un sistema que funcionaba con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. La Luftwaffe se interesó mucho en él para asistir a los bombarderos durante el despegue. Estos cohetes de ayuda al despegue, denominados Rato, se utilizarían durante toda la guerra. El esfuerzo dio sus frutos cuando un Heinkel 112 experimental asistido con motor cohete y que inicialmente estaba previsto para ser utilizado con un combustible basado en oxígeno líquido, adoptó el motor Balta en su lugar. Conforme aumentó la confianza en el motor Balta, muchos opinaron que este motor auxiliar podía propulsar por sí solo a un avión. Churchill llamó a la Segunda Guerra Mundial la Guerra de los Brujos, pues por primera vez se hacía énfasis en la ciencia. Hoy en día, la pieza fundamental en la guerra es un tipo con grandes gafas y una larga regla de cálculo o una calculadora. Él sabe cómo se debe lanzar un misil o lo que hay que hacer. Conforme se congregaban las nubes de la guerra, la Luftwaffe se imponía una nueva meta, la construcción de un caza provisto de motor cohete. Y para él se escogió el motor de Balta. Este motor había sido mejorado y usaba un combustible compuesto de dos ingredientes. Ahora que el motor cohete estaba en una avanzada fase de desarrollo, los planificadores de la Luftwaffe tenían que encontrar un fuselaje para su nueva arma. Para ello recurrieron a Lippisch. Este es uno de los prototipos construidos por el Dr. Alexander Lippisch, un aparato ligero, un avión de caza sin cola. Su diseño radical no inspiraba mucho entusiasmo. Muchos creían que deberíamos construir armamento convencional, aviones de hélice. Incluso el mismo Willy Messerschmitt no estaba por entonces muy entusiasmado con la idea. A pesar de todo, Messerschmitt aceptó el proyecto y la Luftwaffe aprobó la construcción del primer cazacohete sin cola. El modelo se denominó ME-163A. El proyecto, llamado X, fue clasificado como de máximo secreto. Estas pantallas debían ocultar el modelo A de ojos indiscretos. El primer Comet es rodado dentro del hangar donde Lippisch y su equipo han trabajado durante largos meses para preparar el pequeño avión. Pero el vuelo inicial fue retrasado varias veces porque el motor de Balta no estaba todavía listo. Finalmente, en 1940, el famoso piloto de veleros Heinrich Dittmar, que tenía muchas horas de vuelo en los aviones sin cola de Lippisch, estaba preparado para volar el primer Comet. En aquel momento, el problema de los cohetes era su pequeña autonomía. Por una parte, tenían un empuje tremendo y una increíble velocidad ascensional. Pero por otra, quemaban el combustible en unos pocos minutos, teniendo que recurrir exclusivamente a su capacidad de planeo para volver a tierra con seguridad. Incluso con el pequeño motor que se le instaló, el primer vuelo del 163 confirmó completamente las teorías aerodinámicas de Lippisch. El ala en flecha encastrada en el fuselaje se comportaba soberbiamente. Al mismo tiempo que progresaban esas pruebas, se desarrollaban motores mayores. Con estos motores, que usaban un combustible más avanzado, el C-Stoff y el T-Stoff, creció la confianza en ellos. Aún así existían temores. Toda la valiosa experiencia de vuelo de este peligroso proyecto se estaba acumulando en un único piloto, Dittmar. Debido al creciente entusiasmo de la Luftwaffe por el ME-163 y a los varios accidentes ocurridos, no es sorprendente que se exigiera buscar un segundo piloto.
Rudi Opitz, otro campeón del vuelo a vela y muy respetado por Lipitz, fue el segundo piloto que voló esta revolucionaria máquina. Aquello fue un nuevo mundo para él. Si usted toma un plato de judías o algo así, tendría problemas. Porque debido a la gran velocidad de su vida, usted se inflaría como un balón. Enviábamos a todos nuestros pilotos a las montañas más altas de Alemania, a un hotel allá arriba, y les hacíamos quedarse allí durante, creo, 3 semanas para que se acostumbraran a la altura. Su enorme velocidad ascensional era única, pero en muchos otros aspectos se comportaba como los aviones del momento. Era un auténtico placer volarlo. La impronta del diseño de Lipitz, y quizá un legado de sus días del vuelo a vela, era que el Comet debía ser tan ligero como fuera posible. Para conseguirlo, el avión nunca estuvo provisto de tren de aterrizaje propio, sino que utilizaba un carrito que era lanzado justo después del despegue, y el aterrizaje se efectuaba por medio de un patín retráctil. La fase del despegue era delicada, porque el carro rebotaba y podía golpear la parte baja del fuselaje con probabilidad de perforar los tanques llenos de un combustible extremadamente volátil. Es evidente por qué el 163 consumía tanto combustible en tan poco tiempo. Se decidió volarlo en vuelo de calibración. Se había establecido una ruta a lo largo del mar Báltico para observar a qué velocidad podía volar horizontalmente, porque hasta el momento los 3 primeros vuelos solo habían sido de subida. Durante la prueba de velocidad, el Comet fue remolcado hasta la altura adecuada, reservando el combustible para después de la suelta. Dietmar va en el 163, Opitz en el remolcador. Este particular modelo estaba provisto con un motor de 750 kilos de empuje, cerca del doble de los usados hasta el momento. Inesperadamente, el avión sobrepasó la barrera de los 1000 kilómetros por hora, pero al hacerlo sobrepasó también sus límites de diseño. Aceleró muy rápidamente hasta su número crítico de Mach. Entonces se perdió el control, pero afortunadamente para Dietmar, las Gs negativas cortaron el suministro de combustible. Este afortunado incidente le hizo recuperar a Dietmar el control. El 163 se convirtió en el avión más rápido hasta aquel momento. Pero el velo del secreto no permitió que se conociera el logro de Dietmar. La suerte de Dietmar estaba echada. Estaba destinado a ser la primera víctima del Comet. El asiento estaba acoplado directamente sobre la estructura, la muy rígida estructura del avión que soportaba al patín. Y no había amortiguación. No existía nada más que la hebilla. Uno se sentaba sin ninguna almohadilla en aquel asiento, y cuando el avión se posaba era como un mazazo. Te quedabas sentado con unos dolores terribles, casi no te podías mover. El patín de aterrizaje de Dietmar no se desplegó y el impacto le rompió la columna vertebral. Parapléjico, Dietmar debió abandonar el programa. En octubre de 1941 se tomó la decisión de convertir al experimental M-163 en un caza operativo. Hacía 2 años que Alemania estaba en guerra y necesitaba urgentemente defenderse de las escuadrillas nocturnas de bombarderos aliados que asolaban su territorio. Todavía faltaba algún tiempo para que Alemania empezara a sufrir los bombardeos masivos diurnos, pero el tributo que su industria tenía que pagar ya era demasiado alto. Las fábricas pequeñas podían ser ocultadas o incluso trasladadas, pero los grandes complejos industriales como altos hornos, industrias químicas, factorías de aviación y fábricas de cojinetes, vitales para el esfuerzo bélico del Reich, eran muy identificables y totalmente vulnerables. Se confeccionaron planes para estacionar al Comet alrededor de los objetivos de alto riesgo, preparados para defender vigorosamente la planta o factoría bajo su custodia contra las flotillas de bombarderos enemigos. A
A mediados de 1943, los terribles raids diurnos americanos de hasta 1000 bombarderos con 700 cazas de escolta castigaban diariamente la industria alemana. No se podía perder más tiempo, había que poner al Comet en acción. La versión del caza del 163, el modelo B, fue diseñado con la mayor sencillez para facilitar su producción en serie y podía almacenar más combustible que el prototipo A. Un ejemplar del ME-163 fue volado al final de la guerra por el piloto de la Royal Navy británica, el capitán Eric Brown. Nos lo encontramos junto al Comet en el Museo Imperial de la Guerra de Duxford, Inglaterra. Meterse otra vez dentro de la cabina de este extraordinario avión, después de tantos años, trae a la memoria muchas vivencias. Recuerdo muy bien mi primera impresión cuando lo vi. Me quedé sorprendido de lo pequeño que era y sin embargo se veía tan elegante y al mismo tiempo tan mortífero. Mortífero no solo para los enemigos, sino también para aquellos que lo volaron. Dentro de la cabina, a cada lado del piloto, junto a las piernas, estaban los 2 tanques que contenían el combustible T-Stoff. Realmente, uno estaba encajonado con esos 2 peligrosos tanques a ambos lados. Verdaderamente, una vez que se encendía el motor, uno estaba dentro de un ataúd de metal. Cuando se bajaba el patín y aparecía la indicación de que estaba desplegado, entonces había que retornar la palanca a la posición neutra. Si no se hacía esto, el patín quedaba bajo compresión y por consiguiente formaría un bloque rígido sin ningún tipo de amortiguación. Esto es lo que causó que muchos pilotos se rompieran la espalda con este avión. Una cosa divertida ocurrió cuando lo exhibimos al final de la guerra. Mucha gente que venía dijo: «Caramba, qué hélice tan diminuta que tiene este avión». Realmente, solo es un pequeño molinete que mueve un generador dentro del morro del avión para suministrar energía eléctrica. Cuando se despegaba, se liberaba el carro a unos 5 metros del suelo y esta altura era muy crítica porque si no era la correcta, si se soltaba demasiado alto, podía rebotar y engancharse con la punta del patín. El otro riesgo era que se podía perforar los tanques de combustible que estaban situados en esta zona, a ambos lados del piloto y también en el ala. Las alas, naturalmente, son en flecha negativa, como puede verse. Esto era una característica nueva para nosotros en aquella época. La flecha no es muy aguda, 23 grados, pero desde luego fue la llave que abrió el camino del vuelo supersónico. Tiene una ranura fija en el ala que debía, por supuesto, mejorar la pérdida y las maniobras a baja velocidad. Continuando, se ve que tiene un patín fijo bajo la punta de cada plano. Cuando el avión aterrizaba, se iba decelerando hasta que a 65 km/h iba demasiado lento para que el piloto fuera capaz de mantener los planos horizontales solo con los alerones. Así, una u otra ala caía al suelo y ofrecía resistencia. Pero a pesar de todo, el avión nunca derivaba a los lados. Corría en línea recta, incluso con un plano en tierra. No tiene cola, más que el empenaje vertical, estabilizador y timón. Tampoco tiene timones de profundidad o estabilizador vertical como tal. Lo que tienen son elevones. En otras palabras, los timones de profundidad y los alerones se funden en una pieza y actúan de forma diferencial. Los cazas aliados tenían una velocidad de subida de 15 a 18 metros por segundo. Esta máquina, cuando subía, lo hacía a una velocidad de 70 metros por segundo. Así que estamos hablando de un salto cuántico sorprendente en materia de performance de subida.
He volado 5 aviones sin cola en mi vida y puedo decir que los otros 4 eran todos una trampa mortal. Este era el único que tenía buenas características de vuelo y creo que por esta razón el diseño levantó tanto entusiasmo. Pero nadie lo consiguió tan bien como Alexander Lipitz con su 163. Ni los americanos ni los británicos consiguieron nunca un avión sin cola igual al Comet. Los primeros 163 de combate estuvieron listos para sus vuelos de prueba hacia febrero de 1944 y para finales de ese año casi 230 se habían entregado. Pero ponerlos en acción era otra cosa porque todas sus particularidades y su operación eran nuevas para el personal de mantenimiento y para los pilotos. Fue una tarea abrumadora. Los pilotos debían vestir unos trajes de vuelo especiales para protegerlos del combustible. El Comet era cualquier cosa menos un avión convencional y los hombres que lo volaban debían conocer íntimamente sus peculiaridades. Incluso saltar del avión no era una tarea fácil. La cúpula estaba solo 3 centímetros por encima del fuselaje, volaba dentro de la capa límite durante todas las maniobras y al entrar se cerraba y no se podía librar uno de ella. Cuando el avión se paraba, al abrir la cabina, se caía al techo. Llevábamos con nosotros un palo de escoba para empujar la parte delantera de la cúpula y hacer que se saliera de la corriente y se desprendiera para poder saltar. Aunque todavía no era operativo, la Luftwaffe ya tenía planes muy precisos para aquel pequeño y rápido avión. Su papel de proteger las instalaciones vitales, que pronto serían el objetivo de los aliados, era crucial. Pero estaba terriblemente limitado por su radio de acción de solo 40 kilómetros y su tiempo de vuelo de solo 10 minutos. Una tercera parte de su combustible se consumía solamente en el despegue. El resto era quemado mientras el avión subía a 75 metros por segundo. Cuando alcanzaba su altitud operacional, solo le quedaban menos de 2 minutos y medio para interceptar a los aviones enemigos. Era un contratiempo. Sin embargo, la gran velocidad de estos aviones significaba que a los 5 minutos de la alerta, los 163 estaban abalanzando contra las formaciones de bombarderos enemigos. Después de unas pocas y rápidas pasadas, acababa el ataque. Sin combustible, el Comet debía volver planeando a la base. Este descenso sin motor era un momento de gran vulnerabilidad, sin una segunda oportunidad de aterrizar y sin potencia para eludir a los cazas enemigos. Los pilotos veteranos picaban rápidamente para evitar los cazas al acecho, pero los novatos bajaban en una larga y lenta aproximación. Esa era la única ocasión de los aviones aliados para alcanzar al Comet. Las unidades de recuperación en tierra denominadas Shō y Selpa estaban siempre a mano para retirar rápidamente al Comet. Sin ellas, el avión, incapaz de moverse, era un blanco perfecto para los amenazadores cazas aliados. Los brazos del Shō y Selpa colocaban al Comet sobre unos pequeños raíles y lo llevaba a un lugar seguro. Mientras los implacables bombardeos americanos continuaban su misión de destrucción, una recuperación rápida significaba que el Comet podía efectuar varias misiones en el día, algunas veces en el lapso de 1 hora más o menos. De vuelta a la base, el personal de tierra izaba con gatos el avión y se le ajustaba el carro lanzable debajo del patín. Estos robustos carros eran específicos de cada uno de los aviones y debían ser inspeccionados cuidadosamente antes de utilizarlos de nuevo. Pero el siguiente paso era el más peligroso. Un solo fallo al llenar de combustible al 163 podía costar vidas, por lo tanto se seguían los más estrictos procedimientos.
De los cerca de 300 ME-163 construidos, se perdieron más por explosiones de combustible que a manos del enemigo. Primeramente se lavaban los tanques y conducciones por si quedaban restos de combustible. De hecho, siempre quedaba un poco sin utilizar. El proceso de lavado era absolutamente vital porque ahora el Comet tenía un motor avanzado que usaba dos tipos de combustible, C-Stoff y T-Stoff. Extremadamente volátiles, estos productos químicos exigían gran precaución. Cuando los tanques estaban llenos de agua hasta el tope, se le aplicaba aire comprimido al sistema de combustible para asegurar que no quedaba un resquicio sin lavar. Solo entonces se descargaba el agua. El siguiente paso requería más precauciones. El cargar combustible se hacía por etapas. Los dos líquidos T-Stoff y C-Stoff eran difíciles de distinguir, por eso cada uno estaba marcado claramente. Primero el C-Stoff, una mezcla de hidrato de hidracina y metanol, era cuidadosamente bombeada en su tanque individual. Durante todo el proceso, se mantenía agua corriendo en abundancia para neutralizar las salpicaduras. Los líquidos eran tan volátiles que algunos Comet estallaban sin más en la pista. Tan pronto como se terminaba esta operación, el personal de tierra lavaba cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el tóxico combustible. Solo cuando el camión cisterna de C-Stoff estaba lejos del avión, se acercaba el camión del T-Stoff. El T-Stoff era básicamente peróxido de hidrógeno y como precaución era manejado por personal enteramente diferente. La razón de estos procedimientos tan estrictos era muy sencilla. Si incluso las más pequeñas cantidades se ponían en contacto, los resultados podían ser desastrosos. Yo diría que el manejo del combustible no era tan difícil. ¿Era muy activo este combustible, suponiendo que cayera en la mano? Sí, bueno, entonces se quemaría. Si usted me tira el dedo en él, solo sacaría el hueso afuera. ¿Tanto? Ah, sí, era como un ácido concentrado. El combustible era tan corrosivo que los pilotos tenían que usar un traje de vuelo especial impregnado con neopreno e incluso con él la protección era limitada. El que resultaba realmente peligroso era el T-Stoff. Si entraba en contacto con material orgánico comenzaba a arder, como Opitch pronto pudo comprobar. Su 163 cayó una zanja al aterrizar y el combustible remanente se introdujo en la cabina. Algo de él penetró sus guantes e hizo contacto con sus manos. Su piel comenzó a arder. Estaba envuelto en llamas, mi mano estaba ardiendo. Se metió a través del tejido por los guantes y cuando tocó la piel se puso a arder. El nylon estaba al rojo, quemaba y no me lo podía quitar. En consecuencia, el T-Stoff, que era básicamente peróxido de hidrógeno, era tratado con gran precaución. La boquilla de la manguera estaba envuelta en una funda para evitar que goteara y siempre había mucha agua corriente a mano para neutralizar cualquier salpicadura. Pero aún así, los accidentes ocurrían. Las alas estaban en constante peligro debido a las pérdidas de T-Stoff, pues eran de madera.
Muchos aviones de la Luftwaffe tenían partes importantes de madera, ya que los metales escaseaban. Si el concentrado peróxido de hidrógeno entraba en contacto con ella, la reacción sería desastrosa. Debido a que los dos propulsantes parecían iguales, un error común consistía en verter uno en un recipiente que contuviera una pequeña cantidad del otro. A continuación, seguía el desastre. La naturaleza volátil de estos líquidos debió haber sido una obsesión para aquellos que trabajaron con el Comet. Después de repostar, el 163 podía ser anclado para probar el motor estáticamente. Cuando el peróxido de hidrógeno y el hidrato de hidracina reaccionaban en la cámara de combustión, se producía un empuje entre 300 y 1500 kilos. A plena potencia, los tanques solo tenían combustible suficiente para 4 minutos y 11 segundos. Durante las pruebas estáticas sin flujo de aire que refrigerase, había que verter agua sobre la tobera de salida. El acceso al motor Balta HWKR2-211 era sencillo, ya que la sección entera de cola del fuselaje podía ser retirada. La cámara de combustión se encontraba al final de un conducto de 1,5 metros que llegaba hacia atrás hasta las turbobombas del combustible. Al pequeño motor se le refrigeraba ingeniosamente por medio de C-Stove que circulaba entre la camisa interior y la pared exterior de la cámara de combustión. Esto era muy importante, pues de otra manera, los gases calientes del interior podían arder por la pared del motor. Esta extraña y rudimentaria pieza de fontanería de cohete podía empujar al aerodinámico modelo de Lippisch a velocidades y regímenes de ascenso desconocidos. Uno de los grandes inconvenientes con que se encontró el programa del 163 fue un grave accidente en el que se vio envuelta la famosa aviadora alemana Hannah Reich, cuyas hazañas aeronáuticas la habían convertido en una heroína nacional. En octubre de 1942 utilizó su prestigio para volar el 163, pero el carro no se separó del avión tras el despegue y ella resultó herida cuando se vio forzada a efectuar un aterrizaje de emergencia en un campo cercano. El proyecto pudo haberse cancelado entonces. Demostré que nada estaba mal. Coloqué el carro al avión, lo fijé de manera que ahora tampoco pudiera soltarse, volé con él y aterricé sin problemas. Fue necesario para conseguir que el programa continuara en marcha, porque ella era una persona tan querida que si algo le pasaba, por pequeño que fuera, podía acabar con el programa. El programa del Comet sobrevivió al accidente de Hannah, pero a pesar de los continuos éxitos de Lippisch, su relación con Messerschmitt se deterioró y él se dedicó pronto a otros proyectos. Messerschmitt le conocía bien desde hacía mucho, desde los viejos tiempos de los veleros, porque también Messerschmitt comenzó con veleros. En la vieja Wasserkuppe, cuando Lippisch acababa de llegar y Messerschmitt estaba allí, por supuesto que tuvieron algún trato. Y Messerschmitt estuvo de acuerdo en que él hiciera esto, pero claro, no creo que entre ellos se pudiera mantener una relación que durase mucho. Lippisch se marchó a Austria, pero nunca dejó de estar fascinado por el vuelo. Su fértil mente continuó explorando muchos campos de la aviación, pero su verdadera pasión continuó siendo el vuelo a vela y los veleros. Hacia mediados de 1944, los bombardeos americanos estaban destrozando el corazón de la industria alemana.
Se alzaron múltiples voces pidiendo que no se malgastara más tiempo con el Comet y se le enviara de inmediato a combatir. Se consideraba que nuestros vuelos de entrenamiento eran una pérdida de tiempo, porque mientras los aviones aliados venían y bombardeaban el país hasta reducirlo a cenizas. Y los Comet estaban allí en tierra o gastando el precioso combustible en vuelos de entrenamiento. Solo porque estábamos en guerra, se creía que debían estar listos después de un par de vuelos. Conforme aumentaban los bombardeos, las instalaciones vitales para la supervivencia de Alemania resistían hasta el límite. Sin ellas el Reich estaría vencido. El día para el debut del Comet había por fin llegado. Ya que podíamos trepar con la versión militar del avión en 2 minutos hasta aproximadamente 10.000 metros y permanecer allí dando probablemente 2 o 3 pasadas, un número grande de Comets podría hacer que les fuese muy difícil atacar a las unidades de bombardeo durante el día. Con sus cerradas formaciones, los cuatrimotores americanos de bombardeo hubieran sido una presa fácil. Nuestras fábricas, nuestros suministros y todas las líneas del ferrocarril hubieran permanecido intactas. Eso significa más posibilidades de sobrevivir. En lo que a mí concierne, yo ya sabía, estaba ya seguro en el 41, que la guerra estaba básicamente perdida. ¿Usted cree que hubiera estado perdida incluso con esos aviones? Sí, yo creo que solo hubiéramos podido sobrevivir. Debido a que el tributo cotidiano que los bombardeos aliados se cobraban llegaba a ser fatal, la Luftwaffe seleccionó para ser protegidos por escuadrones del 163 a los grandes blancos potenciales, difíciles de trasladar, tales como acerías y refinerías de petróleo. Hacia julio de 1944, los Comet estaban totalmente operacionales. Situados cerca de las instalaciones asignadas, los 163 estaban en constante alerta, algunas veces con los pilotos dentro de las cabinas esperando la llamada al combate. Hacia el final de 1944, más de 230 Comet habían sido construidos y muchos de ellos estaban ya en servicio activo. El problema al que los cazas convencionales de la Luftwaffe tenían que enfrentarse cuando combatían a las formaciones americanas de bombarderos era adivinar con precisión dónde iban a actuar. E incluso, cuando lo predecían correctamente, les llevaba media hora llegar hasta allí y para entonces el daño frecuentemente estaba ya hecho. El Comet no tenía ese problema. Como una araña en su red, esperaba el zumbido de los B-17. Una vez se les daba la luz verde, todo ocurría muy rápidamente. En 3 minutos podían trepar a más de 10.000 metros, con algunos minutos de combustible remanente para usarlo atacando a los bombarderos. La gran velocidad del Comet y su pequeño tamaño hacía de él un blanco imposible para los ametralladores americanos. Pero también su propia velocidad actuaba en su contra. Los pilotos del 163 tenían dificultades para apuntar sus cañones con precisión contra los aviones que perseguían. El cañón de 30 milímetros disparaba tan lentamente que si estaba fuera de fase, un B-17 podía pasar entre 2 proyectiles consecutivos, igual que cuando se dispara una ametralladora a través de una hélice. Una vez que el ataque relámpago terminaba, los pilotos del Comet se enfrentaban a la parte más peligrosa de la misión, el descenso planeado de vuelta a la base. Sin empuje, tenían pocas oportunidades de aterrizar con seguridad. En el momento de descender, estaban sin defensa contra los cazas aliados al acecho.
La formación de bombardeo venía con cazas de escolta y ya no había lugar seguro. Cuando uno bajaba hacia la pista a toda velocidad, hasta digamos 1500 metros, se llegaba al campo y se reducía la velocidad para intentar aterrizar. Se era una presa fácil para los pilotos de caza que rondaban por el aeropuerto esperando nuestra vuelta. Pero su influencia en el desarrollo de la guerra, como todas las armas secretas alemanas, fue pequeña y tardía. Para entonces, el Tercer Reich estaba demasiado envuelto en la derrota sin que nada pudiera salvarlo. El Comet nunca estuvo en situación de alterar el curso de la guerra, pero por otra parte, el brillante diseño de Lippisch tuvo un efecto tremendo en el transcurso de la historia de la aviación y en la misma vida moderna. Los aviones de la serie X del período de la posguerra, un eslabón vital en la conquista del espacio por el hombre, descansaban totalmente en la potencia del motor cohete. Y como el Comet, también volvían a tierra planeando después de agotar el combustible. El avión de línea supersónico, el Concorde, puede rastrear su linaje directamente hasta los trabajos de Lippisch en las alas Delta. Él ha sido reconocido como el padre del ala Delta. Un parecido incluso mayor con el 163 es el de la lanzadera espacial. Este aparato sin plano horizontal de cola y ala delta utiliza unos cohetes transportadores de fenomenal potencia para salir de la atmósfera antes de volver planeando a la Tierra. Después de la guerra, Lippisch se marchó a América, donde su genio fue reconocido. En 1965 fundó la Lippisch Research Corporation. El hombre y su trabajo eran inseparables. Incluso en sus momentos de descanso en familia, su pasión por el vuelo ardía muy dentro de él y solo se apagó con su muerte en 1976.